Bienvenidos amigos a este espacio con la lupa. Aquí estamos con el amigo Luis Augusto Romero. Cuando sonaba. Bueno, por ahí estaban diciendo en estos días que añoraban tu época de televisión. Sí, eso quedó. Ese es un pasado del cual hablaremos en otro programa. Bueno, dicen que es emocionante eso de salir por televisión. Sí. Si el tipo de menudo está de moda ahora, tú también puedes estar. Bueno, si la crisis económica sigue como va, pues no me extraña que tengan que desempolvar alguna de esas viejas habilidades televisivas. Amigos, esta semana con una agenda llena de situaciones que, si bien nos permiten hacer un análisis un poco pesimista, por no decirlo catastrófico, de la situación del país, también deja unas ventanas allí abiertas sobre las posibilidades que tiene los sectores democráticos del país, en este caso la Mesa de la Unidad, de avanzar en el proceso de consolidación de una mayoría que es más que evidente, en función de promover los cambios por la vía pacífica y civilizada, que por cierto de este programa siempre han sido lo que hemos impulsado. Mira, tú sabes que tú comentas que hay algunas noticias, buenas noticias, que dar por ahí. Yo estoy, bien preocupado por dos cosas. Una primera tiene que ver con el señor nuevo, Alfredo Serrano, que no es tan nuevo en el país, que es del grupo del combo de Podemos, de los asesores que han estado por toda América Latina. Ese que Maduro llama el Jesucristo de la economía. El Jesucristo de la economía, Jesucristo Superstar, ¿no? Ese Jesucristo Superstar que nos ha venido con unas recetas económicas que hablan de básicamente tres cosas. Uno, la inflación no existe. La inflación es producto de la especulación. Y como los comerciantes y la empresa privada de Venezuela es especuladora, nosotros tenemos ese fenómeno de subida de precios mensual. O sea que no existe inflación. Eso es una ficción. Lo segundo, hay una guerra económica del imperio contra Venezuela. Y en esa guerra económica, ¿no? Nosotros, en teoría, para este señor Serrano, el gobierno la ganó. ¿Por qué? Porque acabó con la empresa privada y ahora son los grandes dueños de los medios de producción, y ahora sí Venezuela se va a impulsar hacia una riqueza extraordinaria. O sea que este economista es una especie de Pokémon económico, pues que el gobierno descubrió de una caverna marxista. Esto no es más que otro exponente de la economía vudú. ¿Cuántos chubos han desfilado por cuántos ministros de este tipo, estos sacerdotes de un credo fracasado como es la centralización de los procesos económicos, que ha quedado más que evidenciado en todo el mundo con el derrumbe de la Unión Soviética, con el fracaso de los sistemas comunistas? Estos exponentes de esta caverna nuevamente en Venezuela están de moda porque lamentablemente tenemos un presidente que no tiene seso para el asunto económico. No, lo que pasa es que los idiotas en América Latina son frecuentes y cada día, mira, ¿por qué digo que son idiotas? Porque no hay más demostración empírica que todos esos modelos han sido un fracaso. O sea, hay cantidad de estudios, como lo dices tú, cantidad de evidencia. De estudios no, Chubo, de ejemplos clarísimos de que la economía centralizada, la economía comunista, el marxismo en economía es un estruendoso fracaso que los pueblos terminan pagando con índices de pobreza gigantescos. Bueno. Eso es más que evidente. Pero eso no aguanta ninguna prueba de constatación científico-social. El modelo economista fracasó y este gobierno, que es una expresión, el modelo comunista, este gobierno que es una expresión de ese modelo fracasado, está llevando al país hacia una deriva de pauperización de las condiciones de vida que ya la estamos padeciendo los venezolanos. Pero ese señor que está ahí, Serrano, el nuevo, que ustedes lo van a ver ahora declarando por todos lados, es el que ganó la batalla entre dos posiciones del chavismo. Una posición que estaba moderada por Pérez Abad, que tuvo como interlocutor a Leonel Fernández para intentar buscar un programa de ajuste económico en Venezuela, que tenía dentro del ministerio a personas como Elogio del Pino, por cierto, Elogio del Pino, que es el último de esa camada. El último sobreviviente de la sensatez. De esa sensatez, si se puede llamar sensatez, lo que nosotros estamos viviendo en el desarrollo de esta economía, pero que están apostando a que a final de año haya una alza del precio del petróleo, porque la OPEP está planteando un tema de recorte, y en ese tema de recorte va a haber un aumento del barril. Pero fíjate, en esa ala que representa el Elogio del Pino, es el único que queda, y prácticamente yo estoy
casi apostando que lo que le quedan son pocos días en el ministerio. Fíjense, el primero que empezó a hablar y a hacer una gira internacional fue su predecesor en PDVSA, viceministro del área económica, Rafael Ramírez, que hizo un periplo por bancos, hizo un periplo por el Fondo Monetario, etcétera, diciendo, miren, hay que tomar algunas medidas de ajuste en el país. Y esa ala ya sabemos que fracasó, que se fue, que perdió y que está retomando el control otra vez el ala marxista, que lo que seguramente va a pasar es que ahora en el desbarajuste se lleve también a la institucionalidad militar en el país, porque bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar con los militares si son los que están encargados del tema económico. Lo cierto es, Chugo, que Venezuela vuelve a apostar, o el gobierno de Venezuela vuelve a apostar a ese albur que llaman un aumento inexplicable, celestial, de los precios del petróleo para tratar de resolver su problema. Y eso lo que evidencia es el fracaso del modelo económico del gobierno. Que un país como este siga refugiándose en el rentismo petrolero a ultranza, donde el 95% de los ingresos que tiene el país, que obtiene el país, provienen de la renta petrolera, y que el país y que el gobierno esté a la expectativa de ver qué hecho en el escenario internacional puede generar nuevamente un repunte de los precios petroleros, no evidencia, como lo hemos dicho aquí muchas oportunidades, no evidencia sino la terrible situación, la precariedad intelectual de este gobierno en materia económica, que terminan padeciendo los ciudadanos. Esas colas que usted ve en los supermercados, esa inflación donde el salario mínimo quedó hace siglos rezagado, una inflación interanual cercana al 500%, todo eso es producto de esa precariedad intelectual de la cual da muestras fehacientes el gobierno cuando saca, como acabo de decir, de una caverna, del olvido, este economista del Pleistoceno, para ponerlo al frente de unas medidas que lo que van a conllevar es a terminar de derrumbar lo poco que queda del aparato económico del país. Mira, dos cosas ahí. Uno, este señor Serrano dice y basa sus análisis... Español, tengo entendido. Español, sí. Sus análisis los basa sobre unas cifras que vienen del año 2012, ¿no? Donde en el país en ese momento tenía una bonanza económica, etcétera. Y eso son las cifras que está utilizando el gobierno ahorita para ponerse en el público y decir, mira, aquí hay baja inflación, aquí la gente no hay desabastecimiento, aquí lo que hay es especulación, etcétera. Como ese análisis está errado, los resultados que nosotros vamos a tener en los próximos meses van a ser peor de los que nosotros tenemos hoy. A pesar de que han llegado algunos barcos, que vamos a tener un mes de agosto un poquito más surtido que el mes de julio, de acuerdo a lo que dice Aristóbulo Turi, pero que estamos seguros que para el segundo semestre del año la situación se va a empeorar. En el próximo Negro estaremos hablando de esto y otros asuntos de interés. Ya regresamos. Bueno, quedamos hablando un poquito de la situación económica del país, pero ayer hubo un cortahielo importante ahí con la declaración de Tibisay Lucena. Un sismo, un pequeño sismo, un movimiento telúrico en el... Sí. ¿Ah? Pasó algo, ¿no? Se movieron algunas cosas. Por cierto, Tibisay hace buenas presentaciones. Me acuerdo cuando era profesora de la Universidad Central. Yo no había nacido cuando eso, Chugo. No puedo darte referencias al respecto. La profesora, vale. ¿Ah? ¿Te ha tenido clase a ti en la Escuela de Estudios Políticos? Soy de otra generación. Ponte a creer, Chirulí. Mira, Tibi ayer dio una declaración que yo quisiera que veamos un pequeño fragmento, o si nos ayudas, Néstor, por favor, de lo que dijo Tibisay Lucena, porque yo tengo varios comentarios que hacerles al respecto de eso que nos dice Tibisay Lucena en su cadena del día de ayer. Vamos a verla, pues. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. Y me permito leer aquí un extracto de lo que dice el artículo 30 de las normas que está rigiendo este proceso. La celebración del referendo revocatorio de mandato se llevará a cabo dentro de los 90 días continuos siguientes a su convocatoria. Tibisay prácticamente lo que plantea es que el proceso de recolección de firmas se va a hacer en la última semana del mes de octubre y eso pondría, posterior a los 90 días, pondría el referéndum para el año 2017. Eso es lo que nos quiere decir Tibisay Lucena.
en su argumento tiene un pequeño y gran error a la vez. Porque ella dice que, bueno, que efectivamente el Consejo Nacional Electoral y su plataforma tecnológica se pudo adecuar en el año 2013 para hacer elecciones en 37 días porque se estaba cabalgando sobre un proceso que era el proceso de la elección de alcaldes. Es decir, el equipo técnico electoral del CNE estaba trabajando en función a otra elección y lo que hizo fue girar, ¿no?, efectivamente el traslado, la logística, la contratación de personal, la contratación de equipos tecnológicos, poner teléfonos y satélites en todos los centros de votación. Es un proceso bien complejo. Yo lo sé porque yo fui gerente de logística del Consejo Nacional Electoral. Eso no es algo que se pueda armar de la noche a la mañana. Tiene su tiempo técnico. Ahora, señora Tibisay Lucena, si ese es su argumento, yo le pregunto, me gustaría preguntarle, ¿y qué pasó con la elección de gobernadores que constitucionalmente corresponde a este año 2016? Es que no están haciendo nada. Bueno, evidentemente no lo están haciendo, Chugo, entre otras cosas, porque el gobierno no tiene ningún interés en contarse electoralmente. Así se liga la reina de los carnavales de Guardatinaja, el gobierno va a salir derrotado. Y en particular en las elecciones de gobernadores, el panorama es sombrío. Es probable que cuando se lleven a cabo, evidentemente este año no va a ser, porque como bien han dicho algunos voceros técnicos de la oposición que conocen la dinámica del CNE, bueno, yo no estoy seguro de eso, Luis. El Consejo Nacional, supuestamente, según lo dicho por Vicente Bello, no ha adelantado ningún procedimiento de cara a echar hacia adelante el cronograma que amerita la preparación de un proceso electoral como este, pero en todo caso, Chugo, sea en este año o sea el año que viene, el gobierno lo que va a recibir en esas elecciones regionales va a ser un revolcón, y esa es la razón por la cual el gobierno sabotea cualquier consulta a la voluntad popular. Ahora bien, inmediatamente que Tibisay habló, la oposición en la voz y las palabras de Enrique Capriles tuvo una respuesta. Vamos a escuchar a ver qué dijo Enrique. Ha planteado una cadena de radio y televisión donde se harían anuncios con respecto al revocatorio. No se hicieron tales anuncios, fue un ejercicio de cinismo, de mentiras, con toda la intención de desmoralizarnos a nosotros los venezolanos, de hacernos creer que el revocatorio está muy lejos, que el revocatorio no lo vamos a poder lograr. Eso es lo que se quiso transmitir el día de hoy. No se fijó la fecha del 20%, que es la que estamos pidiendo nosotros los venezolanos. Se habló de podría ser en octubre. Nosotros los venezolanos queremos saber cuándo va a ser, cuándo vamos a ir a colocar nuestra huella, cuándo vamos a ir 4 millones o más de venezolanos a colocar nuestra huella. Como bien dice Capriles, el gobierno apela a esa vieja triquiñuela, eso que los politólogos y los estudiosos de las ciencias sociales llaman desesperanza aprendida, promover el desánimo, promover la desesperanza en los sectores que quieren un cambio democrático, y lo hace a través de estos organismos que controla el Poder Ejecutivo, como es el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral. Mira, Luis, lo que dice Tibisay Lucena, lejos de que ella saca la Constitución y dice, mira, la Constitución nos dice, es un ejemplo de lo que no debería ser la política y los jefes de los cargos de instituciones públicas en el país. Miren este video, esta imagen que nos plantea Vicente Bello. Vicente Bello es el técnico más importante que tiene la MUD, ¿no? Y está hablando de que, bueno, que de acuerdo al artículo 160 y al artículo 72 dan los lapsos, etcétera, pero que hay una cosa que es esa regla constitucional que dice que este año tienen que haber elección de gobernadores. Este año tienen que haber elección de gobernadores. Como ya les decía, esos son procedimientos que hay. Nosotros para el mes de agosto, finales del mes de agosto, si esto es como deberíamos deberíamos estar haciendo procesos de inscripción de postulaciones, revisión de registro electoral, depuración de muertos del registro. Pero Chugo, lo más importante para que el proceso de elecciones de gobernadores se dé, aun cuando está establecido en la Constitución, y ya sabemos que este es un gobierno que se especializa en vulnerar, eso lo inauguró Chávez, la Constitución del 99 ha sido y pasará a la historia como una de las constituciones más violadas por el chavismo.
el elemento fundamental para que se dé el proceso de elecciones regionales es que haya voluntad política, y el gobierno no tiene, Chugo, voluntad política, No, para lo ha evidenciado para contarse. Es por esa razón que aun cuando la Constitución establece que este año deben renovarse los cargos de gobernadores y, por cierto, de Consejo Legislativo, no es menos cierto que ese cronograma del cual habla Chugo, que es un cronograma técnico que debe cumplirse para que un proceso de esta magnitud se pueda llevar a cabo, de eso no se ha hecho nada. El gobierno se está haciendo el loco. El gobierno está pasando por debajo de la mesa porque no quiere contarse. No obstante, la oposición también tiene unas cartas que jugar. Hablaremos de eso en el próximo Negro. Bueno, como estábamos hablando en el Negro anterior, hay una serie de condicionantes que son las que permitirían llevar adelante el proceso de elecciones de gobernadores. Y sin abandonar el tema del referéndum revocatorio, que también debería ser este año, hay una serie de situaciones que también se están planteando allí con este tema. ¿Cuáles son, Chugo? Los números al día de hoy indican que si se hace referéndum revocatorio, la oposición va a llegar por fin a los tan soñados 10 millones que tenía Chávez como meta electoral. Aquello que Chávez decía, sí, los 10 millones. En su lenguaje gongoriano, 10 millones por el buche. 10 millones por el buche. La oposición puede sacar mucho más de 10 millones por el buche, porque ya la situación del chavismo, el número del chavismo está cercano al 16%. Es decir, que esa desmoralización que quiere implementar... Tú dices el índice de aprobación del chavismo. La disposición de voto del chavismo está en el 16%. Porque algunas encuestas registran un rechazo del gobierno de Maduro de cercano al 80%. Recordemos que las elecciones del 6, para el momento del 6 de diciembre de las elecciones del año 2015, el chavismo estaba en 70% de rechazo. ¿Cómo sería ahora un resultado electoral cuando el gobierno está cercano al 80%? Probablemente pero Luis, una derrota estrepitosa. La disposición del voto, el chavismo, de cara a una elección, en este momento está en el 16%. Además no tienen ninguna figura sustituta, que eso es un drama básico del chavismo, contra la oposición que tienen por lo menos 5, 6 figuras que están ahí más o menos con unos números más o menos buenos de cara a un proceso electoral. Pero fíjense, ¿qué es lo que quiere y cuál es la jugada que ahorita se está planteando en el Consejo Nacional Electoral? Es muy sencilla. Como se necesitan cerca de 4 millones de firmas para activar el proceso de referéndum revocatorio, el chavismo no quiere que haya una avalancha en ese proceso de firma como ya lo vimos en los últimos procesos. ¿Te refieres a la recolección del... Esto lo digo, yo sé que tú lo sabes, pero lo digo para que la gente que nos está escuchando lo sepa. ¿Te refieres a la recolección del 20%? A la recolección del 20%. De la cual Tibisay habló con respecto al tema de octubre. Sí, que lo estaba poniendo para finales de octubre. La disposición de la gente para ir a firmar supera ya al día de hoy, para ir a poner su rúbrica, supera ya los 8 millones de voluntades que pueden ir a ese proceso de validación del 20%. Eso quiere decir que nada más en el proceso de validación, la oposición podría superar el número de votos de registros necesarios de la cantidad de votos que Maduro sacó para su elección del año 2013, que eran 7 millones 800 y pico. O sea que hay un furor de cambio nacional y es la apuesta que está intentando hacer la oposición cuando dice, bueno, pónganlo en octubre, pónganlo en septiembre, pónganlo en la fecha que quieran y que le dé la gana, porque hay una demostración de voluntad de cambio que se va a manifestar en ese firmazo del 20%, y ahora hablan de una cosa que llaman muerte súbita. ¿Cómo es eso? ¿Tú no sabes qué es la muerte súbita? Eso es como el fútbol. Como el fútbol, el que meta primero el gol, pues. Entonces lo que están diciendo es, como puede haber una avalancha, bueno, nada más me cuentas hasta los 4 millones que hacen falta. O sea, que la maquinita se apagaría al llegar a la firma número 4 millones. Sí, eso es más o menos lo que tú planteas. Sí, están trabajando técnicamente en eso el día de hoy. En todo caso, Chugo, el gobierno lo que prolonga es su agonía. Sea que haya referéndum este año o sea que lo pongan para el año que viene, la recolección de ese 20% puede terminar convirtiéndose en un punto de inflexión tan o más importante que las propias elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Porque la movilización que va a ocurrir en la sumatoria de todas esas voluntades de las cuales hace referencia Chugo, de la gente que quiere firmar gustosamente, empleados públicos que perdieron el miedo, amas de casa, trabajadores, estudiantes que se van a movilizar,
esa movilización masiva, esa avalancha de voluntades va a evidenciar una vez más la desconexión que tiene el gobierno con la voluntad mayoritaria democrática del país. Tú sabes que yo siempre pensé que el gobierno tenía un problema con su brújula, porque una de las primeras declaraciones que decía Maduro, nuestro norte es el sur, o sea, ya tú ves que hay un problema de orientación fuerte y radical, porque el norte es el norte y el sur es el sur. Mercosur, con una patética actuación de nuestra canciller, que es una vergüenza para la diplomacia venezolana, una vergüenza porque todo lo que se había construido alrededor del chavismo de respeto, porque la verdad es que el chavismo logró apoyos internacionales, respeto a una coalición fuerte en América Latina, todo lo está desbaratando esta señora que llaman Delcy Rodríguez, con una política realmente vergonzosa en el tema internacional. Así es, Delcy cree que la presidencia pro tempore de Mercosur la lleva ella en su cartera de marca, que para donde ella se mueva con la cartera, pues ahí va la presidencia de Mercosur. Debo decirte, Chugo, que el éxito entrecomillado, porque eso hay que entrecomillarlo muy bien, de la petropolítica exterior del chavismo, se nutrió y se fortaleció por la chequera petrolera. Pero en cuanto dejamos de percibir los recursos de la exportación petrolera, esa diplomacia exterior, esa diplomacia se vino abajo. Pero se buscan sus aliados en el continente. Bueno, siempre Rafael Correa, que no es miembro del Mercosur, ¿no? Ahora es uno de los defensores y dice, bueno, es que le toca a Venezuela. Y resulta que los países que están en el medio, que es Paraguay, Brasil y Argentina, que son los 3 de los 4 países con Uruguay, ya Uruguay, que era el defensor de Venezuela, empieza a decir, bueno, canciller, un poquito de sindéresis a Delcy Rodríguez. Fíjate sobre eso, brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo. Toda esta desgracia de la política exterior venezolana con respecto a América Latina comenzó cuando Chávez decidió por un capricho salirse de la comunidad andina, del Pacto Andino, y se cambió a Mercosur porque ahí estaban sus panas de izquierda. Bueno, resulta que esos panas ahora no son de izquierda, porque ya no está Lula, porque no, se acabó Mercosur. Ya no está Cristinita, ya no está Mujica, entonces ahora son de derecha, y Venezuela ha quedado aislada allí porque la política exterior venezolana tiene un factor de ideologización terrible, es decir, la política se nutre básicamente de paradigmas ya obsoletos en cuanto al marxismo y la solidaridad de las izquierdas. Eso explica por qué nosotros vamos dando tumbos y haciendo el ridículo por el mundo, con Delcy poniendo la cómica en cuanto escenario internacional se presenta. Mira, antes de concluir, y disculpa que te estoy quitando un poco de tu tiempo, la oposición convoca una movilización para el 1 de septiembre. Es importante que la oposición se mantenga en el formato democrático y pacífico. Por ahí andan unos cantos, unas cosas, una situación que no sería nada conveniente. Promover la violencia compacta al gobierno y divide a la oposición. La oposición tiene que atrincherarse en una propuesta de cambio democrático, electoral, constitucional, porque lo que venga después del cambio de gobierno va a estar marcado por la forma en que salgamos de esto. No comprometamos el futuro post-Maduro con un peine de violencia que el gobierno pueda estar propiciando y que algunos sectores de la oposición puedan estar mordiendo. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Como ven, una agenda bien comprometida con varios temas, fundamentalmente con el tema electoral, porque ahí es que debería estar la presión de todo el pueblo venezolano. Nos vemos en la marcha del 1. Muchas gracias por estar aquí.